Bueno, la neurosis es descrita por Freud como... Espera, voy a traer agua, porque si no me va a dar sed. La neurosis es descrita por Freud como una afección psicógena en la que el síntoma se caracteriza por un conflicto que tiene sus raíces en una vivencia sexual prematura de carácter traumático, en el que hay una situación de conflicto, de coyuntura, de compromiso entre el deseo y la defensa. Es decir, todo lo que es neurosis para Freud es un conflicto entre lo que yo quiero y una defensa que reprime lo que yo quiero, cuando esto que quiero genera hostilidad al universo de representaciones de mi mente. Y esta representación hostil en el campo de las representaciones, es decir, en el aparato psíquico, dicho desde Freud, esta representación va a ser mandada al inconsciente. Opera la defensa, se reprime y la representación se divide en dos. ¿No? Está la representación propiamente dicha, que es llevada al inconsciente, con lo cual ya no genera más hostilidad. Esta representación hostil que genera problemas es llevada al inconsciente, pero el monto de afecto que gravita sobre esta representación tiene tres posibilidades de desenlace. O se transpone en lo corporal bajo mecanismo de conversión, entonces ahí estaríamos hablando de una histeria, cuando el síntoma va al cuerpo, parálisis de una pierna, toser mucho, se me paraliza el brazo, lo que sea, que, o sea, el monto de afecto se transpone a lo corporal, es histeria. Si va hacia otras ideas, hacia otros pensamientos, es neurosis obsesiva. Y si va al espacio, es decir, a objetos del espacio, estamos hablando de una fobia. Entonces tenemos tres caminos en los cuales el monto de afecto puede ir. ¿Bien? Ya. Ahora, el monto de afecto, que hay una representación que es desplazada al inconsciente. El monto de afecto obviamente tiene que ver con esa representación que fue desplazada al inconsciente. Y cuando va o al cuerpo o a otro pensamiento o a un objeto externo, no es que va a cualquiera, tiene que ir en relación a lo que fue reprimido. Por ejemplo, si una mujer de cierta edad considera que no avanzó mucho en la vida en tanto a progresos laborales, académicos, amorosos, lo que sea, no tuvo hijos, nada, considera que no avanzó mucho en la vida y justamente después tiene una parálisis en la pierna derecha que le dificulta dar pasos. En análisis eso puede descifrarse como un síntoma histérico en el que el monto de afecto de esa representación que fue llevada al inconsciente se colocó en el cuerpo, en una parte del cuerpo que tiene que ver con esto de no dar grandes pasos en la vida, parálisis de una pierna. Bueno, en el neurótico obsesivo, por ejemplo, ese que se lava mucho las manos, quizás tenga tendencias sexuales muy, muy fuertes, libidinosas, no sé, y considera que desde el inconsciente, considera que lavándose las manos va a tener una pureza del alma y demás. Entonces el monto de afecto va sobre otro pensamiento que desencadena una acción compulsiva de lavarse las manos constantemente. Y la fobia, bueno, lo vamos a ver luego con el caso de Juanito, muy rápidamente. El caso de la histeria, neurosis obsesiva y fobia. Son tres apartados. Ese sí tiene bastante material bibliográfico, en el que se va a ver muchos casos clínicos, pero puntualmente el caso Dora, el caso del hombre de las ratas
y el caso Juanito, para describir la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia respectivamente. Son los tres cuadros clásicos, son los tres casos clínicos clásicos para describir estos cuadros. Bueno, el de la histeria, entonces teníamos, ¿no?, que el monto de afecto se transpone en algo del cuerpo. El caso Dora es muy conocido por los estudiantes de psicología. Lo vimos mucho en el primer año en psicoanálisis Freud. Y va a hablar sobre, así, al grano, sobre el síntoma de tos de Dora. Va a ser analizado por Freud y por Lacan, el caso clínico. La gran diferencia entre Freud y Lacan es que Freud considera el origen del síntoma por una tendencia amorosa que tiene Dora. Bueno, el caso Dora, hay 4 personajes. Uno, obviamente, es Dora. Otro es el padre de Dora. Y los otros 2 son una pareja, llamados los señores K, el señor y la señora K, que son amigos de la familia de Dora. Bueno, el punto es que el señor K coquetea con Dora, se le insinúa muchas veces, y paralelamente hay un vínculo amoroso entre el padre de Dora y la señora K, o sea, el esposo del señor K. Ese es el cuadrilátero de los personajes. Freud y Lacan ponen el foco en 2 lugares distintos. Freud pone el origen del síntoma de la tos de Dora por una idea reprimida de amor que tiene Dora para con el señor K. Entonces todo su análisis va a estar basado, o el foco principal va a estar en ese vínculo amoroso de Dora para con el señor K. En el caso de Lacan, va a decir que la fuerza del síntoma va a tener sus raíces en el apetito homosexual amoroso que tenía Dora con la señora K. No con el señor K, era con la señora K la cosa. Vayámonos a la tos. Dora tose. Dora ya tenía síntomas desde niña, ¿bien? A los 14, a los 8. Pero a los 16 empieza a toser con mucha mayor fuerza. De hecho, fue cuando lo llevan a Freud. Freud es médico, recordemos eso. Lo llevan a Freud, todo esto. Freud ya tenía la técnica de la asociación libre, el psicoanálisis, todo bien formado. Entonces, la tos de Dora, siempre analizándolo desde el vínculo amoroso con el señor K, en el análisis le dice, a ver, cuéntame un poco, ¿qué pasa con esto? Hay dos hechos puntuales. Uno es que Dora tose cada vez que empieza a hablar del padre y dice que el padre está con la señora K y esto no va, porque Dora tenía a su mamá también, entonces no está cometiendo adulterio este señor. Y otro momento que tiene que ver con una escena en el lago, así un lago como este, ya, pero en auto, en el que está Dora paseando con el señor K y el señor K le dice, Dora, ¿sabes qué? No, se le insinúa amorosamente. Bueno, el punto es que cuando Dora lo rechaza de hecho, le da una bofetada y demás y corre y se va y le dice al padre, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero que tengamos más vínculo con esta gente. Ese señor es un señor muy malo, ¿no? Que me quiere poseer, que quiere coquetear conmigo. Yo tengo 16 años apenas y no da. Bueno, entonces el padre de Dora con el tío de Dora, no sé, se junta toda la familia y van y le dicen al señor K, ¿y qué te pasa? O sea, acá Dora nos ha contado esto.
Y ahí el señor K le dice, ¿sabes qué? Tu hija es una chiquita que está muy entusiasmada con los temas sexuales, de hecho compra revistas, eh, habla mucho con mi esposa, no habla mucho con mi esposa, eh, está muy interesada en estos temas sexuales, le dice. O sea, ha fantaseado eso no es real, eh, Dora ha inventado esto, lo ha fantaseado. Entonces Dora queda como, ¿no? Y a partir de eso empieza a toser, como síntoma. Bueno, Freud, el papá de Dora no toma partido por Dora, no sé si toma un partido neutro. El punto es que no se desvincula de esta familia, de los K, del señor y la señora K. ¿Por qué? Porque tenía su relación su relación adúltera con, con esta mujer, ¿no? Con la señora K. Entonces Dora cuando va al análisis con Freud se empieza a quejar. Recontra quejosa Dora, pero recontra quejosa. Y dentro de sus quejas le dice a Freud, ¿sabes qué? Este tipo, que es mi papá, me está prostituyendo. Porque no le importa que el otro señor, que ese señor haya querido, se me haya insinuado y no le importa nada. No, él con tal de mantener su relación con la señora K es capaz de entregarme al señor K. Y empieza a toser todo. Y Freud le dice, a ver, pero ¿cómo es esto con la señora K? Porque ella, la verdad, bien, pero tu papá ya está bastante grandecito, está bastante anciano, por no decirle, ¿no? Y no, tu papá mucho no puede hacer tampoco en el acto sexual. O sea, no sé a qué te refieres con esta relación. Y Dora responde a sus 16, 17 o 18 años, no sé en qué momento, ¿sabes qué, Freud? Estás en nada, te falta, porque hay otras formas de complacer a una mujer. Entonces Freud se queda recontra sorprendido. No fue así. El... Dora se queja y dice que la señora K lo quiere al papá de Dora, a su papá, porque es un hombre con recursos, es un hombre de mucho dinero. Entonces Freud en esa frase, es un hombre con recursos, le da la vuelta, como todo síntoma neurosis, desde Freud, desde el psicoanálisis, le da la vuelta e interpreta que no quiso decir un hombre con recursos, quiso decir un hombre sin recursos. Y entonces analiza el acto sexual que puede tener la señora K con el padre de Dora, y ahí es cuando le dice lo que dije antes. Oye, pero tu papá, creo que quisiste decir que es un hombre sin recursos genitales como para poder complacer a la señora K. Y ahí es cuando Dora le dice, Freud, ¿sabes qué? Hay otras formas de complacer a una mujer. Entonces ahí Freud dice, las sabes todas. Entonces se refería al sexo oral. O sea, el padre, si bien no tenía erecciones, podría complacer a la señora K con un servicio oral. Eh, entonces Dora, al fantasear con este episodio sexual, empieza a toser. Porque para Freud, el síntoma histérico, entre sus múltiples raíces, puede tener una fantasía sexual reprimida. Entonces ahí empieza a analizar eso. Dice, ¿sabes qué? Tú estás tosiendo porque en realidad, no sé si se lo dice o no me acuerdo, pero el análisis va en torno a eso. ¿Sabes qué? Tú estás tosiendo porque realmente tienes una fantasía sexual en la cual ves a tu padre como tramita el comercio sexual con la señora K desde el oral. Y tú estás teniendo un síntoma con la tos desde el oral. Entonces ahí encaja la definición de Freud de esto de un monto de afecto desmembrado en la representación que fue
inconciliable y depositada en el inconsciente y traspuesta el modo de afecto en un órgano del cuerpo o algo de lo corporal, que en este caso viene a ser la garganta, un síntoma como manifestación entre el deseo de la fantasía sexual y la defensa de la represión. Le cierra perfecto a Freud. Y Dora queda como, bueno, sí, está bien, no sé, puede ser. El punto es que ya, ahí termina un primer análisis de Freud. Freud cree que la tiene clara, que es tanto así y demás. Y después hay una escena del lago en la que le manda la bofetada y Dora, ya a los 18 años, le dice a Freud, ¿sabes qué? Ya hasta acá llegó mi análisis, yo me estoy separada, ya no quiero que me analices más. De hecho, deja la sesión, es un caso inconcluso de Freud, es un caso que no termina de cerrarse, él no termina de curarla, y Freud le avisa 14 días antes de dejar la sesión. Entonces Freud dice, estás avisando que te vas como si fueses una gobernanta. ¿Qué es una gobernante en los tiempos de Freud? Allá en la Viena de inicios del siglo XX. Una gobernante es una mujer que limpia la casa, te cuida a los niños, es la nana, una mujer del cuerpo de servidumbre. Y cada vez que renuncian estas mujeres, avisan 14 días antes. Entonces Freud analoga esto y después empieza el análisis bajo eso y dice que Dora dice, ¿sabes qué? Cuando le mandé la bofetada al señor K a los 16 años, es porque el señor K me dijo, ¿sabes qué? Dora, yo creo que nosotros dos podríamos tener algo porque mi mujer, que es la señora K, no significa nada para mí. Entonces, Dora recuerda que una gobernante que trabajaba en la casa de los K también tuvo un amorío con el señor K y que el señor K le dijo lo mismo a esta gobernante. ¿Sabes qué? Mi mujer no es nada para mí. Entonces como que el señor K siempre usaba el mismo discurso para todas sus aventuras paralelas al matrimonio. Y Dora dice que, o sea, me está tratando como una gobernanta, como una mujer de servicio. No puede ser. No sé, se vio rebajada en ese momento y le manda una bofetada. Ya, hasta ahí termina el análisis de Freud. Dora deja el consultorio. Freud se queda medio como, qué lástima, ¿no? Porque no me terminó de cerrar. Y años más tarde termina diciendo de que su gran error en el caso de Dora fue no poner el foco en la fuerza de la instancia homosexual que tenía Dora para con la señora K en lo que respecta a la vida anímica de Dora. Él todo el tiempo era Dora con el señor K. Y ese fue su gran pecado. Eso fue su autocrítica. Entonces llega Lacan con este escrito de Freud y se la lleva fácil, porque empieza a analizar desde eso, desde lo que Freud no pudo terminar y desde su autocrítica, Lacan empieza a analizarlo así. Entonces dice que la tos de Dora, en realidad, en esa fantasía sexual reprimida, en esa fantasía Dora no se identificaba con la señora K, que era la que practicaría el sexo oral al señor K, sino que Dora se identificaba con su padre. Y donde el padre chupa el cuerpo blanco y delicioso de la señora K, según lo describe Dora, como el cuerpo blanco, hermoso, genial de la señora K, porque así lo describe Dora, donde el padre chupa ese cuerpo blanco, Dora tose. Entonces Dora en principio tenía una fantasía sexual identificada no con la señora K, sino con el padre. Y acá viene la cereza de la torta, y con esto cierro, Dora, en la escena del lago, cuando le lanza la bofetada, es porque en realidad Dora
cuyo objeto de amor homosexual era la señora K, Lacan dirá que la incertidumbre, la pregunta de la mujer histérica es acerca de la feminidad. Del hombre neurótico será acerca de la muerte, la existencia, demás. Pero de la mujer es una respuesta a su feminidad, que la mujer se encuentra en una encrucijada frente a esta pregunta de su propio sexo femenino, y ahí es cuando trata de buscar modelos identificatorios para encontrar respuestas. Entonces, Dora le otorgaba un saber importante a lo que era la señora K. La señora K la tenía clara. La señora K era una mujer que no solamente tenía al señor K, sino que enfermaba cuando el señor K volvía de sus viajes para no tener que tramitar el coito con el señor K, o sea, rechazaba al señor K, le era indistinto el señor K en ciertos momentos. Creo que la señora K también le pasaba revistas de sexualidad en las que Dora se instruía. La señora K era para Dora lo que una sexóloga Alejandra Rampolla, creo que sería hoy por hoy en nuestra época, una mujer que tiene claro qué es el sexo, qué es la sexualidad, qué es la feminidad. ¿Por qué no era la mamá de Dora? Porque la mamá de Dora no calificaba. La mamá de Dora era una ama de casa, que servía al señor K, servía a los niños, servía la casa estaba libre, una ama de casa. Que no está mal tampoco, ¿eh? Está bien, no tengo una posición puntual. Pero eso era lo que era la mamá de Dora. Entonces, Dora no se identificaba con ella. No pasaba nada con su mamá. Pero sí con la señora K. Era bella, tenía el cuerpo blanquito, hermoso, tenía conocimientos y tenía el señor K. Era una mujer que le daba respuestas frente a la pregunta de su feminidad. Y ella, a través del señor K, que era el hombre, la pareja, encontraba las respuestas de lo enigmático y misterioso que podía ser esta mujer, la señora K. Entonces, cuando el señor K le dice, ¿sabes qué? Esa que tú crees que es lo máximo, que es lo mejor, que en realidad no es nada para mí. Y ahí se le cae el imago a Dora, se le cae el escenario fantasmal desde el señor K. O sea, Dora le diría, y lo dicen mucho en la cátedra, a ver, si ella no es nada para ti, entonces tú no eres nada para mí. Porque lo que tú eres para mí, o sea, tú en realidad tienes valor, al señor K, tú en realidad tienes valor en tanto al vínculo que tienes con tu esposa. Y me sirves de información, me sirves, ¿no?, de puente para llegar a este enigmático. Ahora, si esa mujer no es nada para ti, tú no eres nada para mí. Y pum, le cae su bofetada y se va. Y ahí empiezan los síntomas de la tos, donde el escenario fantasmal cae para Dora, donde esa fuente de conocimiento de la señora K cae. Ese es el gran descubrimiento que hace Lacan.